Buenos días chicos. Este video tiene finalidad cerrar la primera parte de trabajo de la unidad 0 que consistía en evolución. Recordemos que la unidad 0 consiste en contenido que el año pasado, producto de la contingencia social, no pudimos terminar, por tanto es contenido que no hemos visto. El objetivo de esta primera parte era identificar las características que permiten demostrar la selección natural y la evolución, ¿ya? Además, fortalecer un pensamiento crítico en relación a la influencia del humano en el proceso evolutivo. Primero, tenemos que entender que las teorías evolutivas vivieron un ciclo histórico muy importante, pero fue Darwin, Charles Darwin y Wallace quienes empezaron formando la teoría que tenemos actualmente, ¿ya? Eh, Ambos científicos llegaron a las mismas conclusiones pero de forma separada. Darwin comenzó su trabajo un poco antes que Wallace. ¿Quién fue Charles Darwin? Bueno, Charles Darwin comenzó su carrera en medicina en la Universidad de Edimburgo. Él era un aristócrata, ¿cierto? Hijo de la aristocracia. A los 18 años inició estudios eclesiásticos, es decir, para ser cura, como le decimos nosotros, y que finalmente abandonó. Eh, a los 22 años viajó alrededor del mundo en el Beagle, que era una embarcación, ¿cierto? Que hizo un recorrido durante 5 años a través de América. Y bueno, y otras islas chiquititas que estaban alrededor, em, como las Malvinas, los Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, la isla Mauricio, ¿cierto? En la que se convenció que la evolución y de la evolución y la diversidad de los organismos, ¿ya? Él durante más de 20 años se dedicó a investigar, recogió pruebas sobre la evolución de las especies, pero todo esto comenzó gracias a esta observación que realizó en esta visita que hizo a América. A todo esto era una visita de expedición. ¿Qué es lo que descubrió él? Él fue a las Islas Galápagos, en el Océano Pacífico, frente a Ecuador, ¿cierto?, en Sudamérica. Quedó muy impresionado por las especies que vio, por la diversidad de especies y por las diferencias muy sutiles que habían entre los pájaros de las islas del archipiélago. Habían 13 especies distintas de pinzones. ¿Cuáles son los pinzones? Estos que vemos aquí, ¿ya? A partir de estas observaciones, Darwin se dio cuenta de que estas diferencias podían estar relacionadas entre sí, ya que cada especie vivía en un hábitat distinto, en un medio natural distinto, con una distinta alimentación. Y en ese momento Darwin comienza a delinear sus ideas sobre la evolución. Darwin observó que las islas estaban muy separadas entre sí, pero que sus especies provenían de un antepasado común. Entonces él empezó a formular el origen de las especies y la evolución de los organismos, en donde creó un libro que se llama El origen de las especies. ¿Ya? Muy buen libro. La teoría de Darwin se basa en 4 principios principales. Primero, que todos los organismos tienen una elevada capacidad reproductora, ya que significa que tienen la capacidad de reproducirse y tener mucha descendencia. El segundo punto es que la variabilidad de la descendencia es que los hijos no son todos iguales. Por ejemplo, yo si tuviese 4 hijos, mis 4 hijos van a ser todos distintos. Y así en una población, nosotros no tenemos, a no ser que tengamos un gemelo, ¿cierto? No tenemos a nadie igual a nosotros, ¿ya? Ahora, el tercer punto, hablaba él sobre la presión selectiva del ambiente sobre los organismos. Él decía que habían ciertas características del ambiente o cambios en el ambiente que generaban una presión sobre los organismos. Bueno, vamos a ir haciendo un ejemplo de todo. Y la actuación del proceso llamado selección natural, y es el más importante. ¿Ya? ¿A qué se refería con la elevada capacidad reproductora? Es que las especies suelen tener más descendencia de la que sobrevivirá. Es decir, o por ejemplo la tortuga, pone 1000 huevos. De los 1000 huevos, 100 eclosionan. Y de los 100 que eclosionan, solo 10 llegan a el mar. La causa de que una especie no aumente su número de forma infinita es que los recursos alimenticios son
limitados, por tanto, no todos sobreviven. La variabilidad en la descendencia, como les decía, tiene que ver con que los organismos se reproducen, una gran parte de los organismos se reproducen de forma sexual y entre ellos no son idénticos. Entonces siempre van a haber ligeras variaciones entre sí y su descendencia entonces también va a tener esa variación, van a ser distintos. ¿Qué es la presión selectiva? La presión selectiva es la presión que ejerce el medio sobre una población de organismos, ¿ya? Y causa entonces que se reduzca el éxito reproductivo de los individuos con características favorables al ambiente. Es decir, significa que hay situaciones en el ambiente que hace que los animales no se reproduzcan de forma siempre exitosa. Y finalmente la selección natural es que de esos organismos distintos que se encuentran en una población, ¿cierto? Son aquellos los más fuertes o los que tienen características más favorables son los que sobreviven. Ahora, Darwin también tuvo una influencia de otros naturalistas como Thomas Malthus, que escribió que la población humana tendía a crecer exponencialmente y con ello acabarse los recursos alimenticios disponibles. Es decir, si crecen mucho, se reproducen mucho los humanos, va a haber menos recursos alimenticios para poder sobrevivir. Esto provoca que haya una crisis, ¿ya? Que lleva a que los individuos compitan entre sí para poder sobrevivir. Entonces Darwin creía que las variaciones en los rasgos hereditarios, es decir, que la variación en las características que nosotros heredamos de nuestros padres, nos hacía menos o más capaces a enfrentar la competencia por los recursos. Entonces, recapitulemos más o menos qué decía Darwin. En las poblaciones hay individuos ligeramente distintos entre sí. Hay variabilidad genética. Estas variaciones hacen que cada uno tenga distintas capacidades para adaptarse a su medio natural, reproducirse exitosamente y transmitir sus rasgos a la descendencia. ¿Ya? Al pasar de las generaciones, los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron a las condiciones naturales se vuelven más comunes y la población evoluciona. Y la naturaleza selecciona las especies mejor adaptadas que sobrevive para sobrevivir y reproducirse. A eso le vamos a llamar selección natural. Entonces, aquí yo hice un ejemplo. ¿Qué entendemos por evolución entonces y qué elementos son necesarios en una población para que exista esta evolución? Primero, variabilidad. Por ejemplo, tenemos aquí gatos negros y gatos blancos. La población está compuesta, ¿cierto?, por una gran cantidad de gatos de distintos tipos, de distintos colores, blanco, negro, ¿cierto? Ahora, voy a poner una presión selectiva, una glaciación. ¿Qué significa? Que va a haber tan baja temperatura en el planeta que va a enfriarse todo, ya como esas películas terribles. Y va a haber selección natural. ¿Cuál de los dos gatitos va a sobrevivir? ¿Los blancos o los negros? Por ejemplo, si nos referimos a que se mimeticen. Obviamente los gatitos blancos van a sobrevivir mejor que los gatitos negros porque los negros se van a ver fácilmente. Y por tanto, la evolución va a ser que la mayor parte de los gatos de esa zona sean blancos. ¿Ya? Ese es un ejemplo que le hago yo con respecto a estos conceptos. Entonces, ¿cómo explicaría Darwin el caso de la jirafa? ¿Qué caso de la jirafa? Resulta que se encontró que habían fósiles de jirafas que eran más chiquititas, ¿ya? Y entonces se observaron que al principio existía una población de antílopes de cuello y patas de longitud normal. Antílopes son las jirafas. Algunos de ellos, que tendrían el cuello y las patas algo más largas, que era la de variabilidad genética, podrían alimentarse de hojas de acacia. A ver, resulta que se cree que esos fósiles de jirafas de cuello corto y patitas más cortas murieron. Ahora, ¿por qué pudieron haber muerto? Porque en ese momento todo el pasto se secó y por tanto la única manera de poder comer era a través
de los árboles que estaban sobre su cuello, ¿ya? Entonces, se encontró que había variabilidad genética. Habían algunas antílopes o jirafas con cuello corto y otros que tenían el cuello y patas más largas. Por tanto, los que tenían el cuello y las patas más largas podían alimentarse de las hojas de la acacia, lo que le ayudaba evidentemente a sobrevivir mejor en las épocas de sequía. Entonces ahí tenemos selección natural. Los individuos mejor adaptados, o sea los más altos, pudieron reproducirse y dar una descendencia en la que abundaban más los individuos altos, aunque de todas formas habrían algunos que son más bajos. Y de nuevo, la selección natural selecciona los más altos entre ellos. Los más bajos probablemente mueran antes de llegar a ser adultos. En cada generación se reproducirán individuos más altos hasta que, al cabo de millones de años, todos serán altos o todos son altos como lo son ahora. Y también tenemos el caso de una evolución que va variando, ¿cierto?, en el tiempo, que es el caso de la mariposa abedul. Estas mariposas se encontraban en Manchester de Inglaterra, ¿ya? La mariposa es de color blanco y vive sobre los troncos de los abedules, que son los árboles, que están cubiertos de líquenes y los líquenes son blancos. Así que como la mariposa es blanca, pasa inadvertida ante los depredadores como los pájaros. Ahora, hay algunas que tienen una mutación que las hacen más oscuras y que son presas fácil, por tanto estas son generalmente minoritarias en Inglaterra. Pero resulta que en 1850, en la Revolución Industrial, la contaminación atmosférica mató a muchos líquenes de los árboles, por tanto los árboles de abedules ya no tenían los líquenes blancos y ahora mostraban su corteza que era de color oscuro. Por tanto, ¿qué le pasa a la mariposa blanca? La mariposa blanca se ve. Y ahí, no sé si la pueden apreciar bien, está la mariposa negra, que prácticamente no se ve, se mimetiza. Por tanto, las mutantes empezaron a sobrevivir y las blancas empezaron a morir, la empezaron a matar los pájaros en este nuevo ambiente. Al cabo de 50 años, el 99% de la población era de color oscura. Pero ¿qué pasó un siglo más tarde, o sea, 100 años después? La calidad del ambiente mejoró y la contaminación desapareció de esas zonas. Por tanto, los líquenes volvieron a aparecer. Y ahora, las mariposas blancas, que nunca desaparecieron, sino que ahora las mariposas blancas, que ahí se puede observar, eran en menor cantidad, ese 1% empezó a reproducirse y ahora tenemos más mariposas blancas, ¿ya? Si se fijan, el caso de la mariposa, el caso del gatito, el caso de la jirafa, son todos casos de análisis de casos, ¿cierto? Ahora, yo lo que quiero es que analicemos en la guía que yo les mandé, ¿cierto? Analicemos casos y vayamos viendo los conceptos principales, ¿ya? Entonces ahí está el texto del caso a estudiar y ahí está identificar según el texto los conceptos de evolución. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el del pez bruja, ¿ya? Del autor Jenny Morver, este es del año 2005, en National Geographic fue subido, ¿ya? Este caso. Aunque mires fijamente a un pez bruja, o míximo, un animal marino baboso con forma de anguila, el pobrecito no podía devolverte la mirada. Estos seres son casi ciegos, así que se abren paso por el fondo del mar usando el olfato y el tacto. Pero ahora, en una sorpresa impactante para los biólogos, un estudio detallado de un fósil de Míxino de 300 millones de años ha revelado que estos animales alguna vez tuvieron ojos funcionales y que la evolución se los quitó. Pero cuando Sarah Gabot, de la Universidad de Leicester, Reino Unido, utilizó un microscopio electrónico para estudiar el fósil, halló que en los ojos del Míxino petrificado habían residuos de estructuras que contenían pigmentos, y según el informe de Gabot y sus colegas publicaron recientemente en Proceedings of the Royal Society, esas estructuras habrían permitido que el animal distinguiera formas e imágenes. Me entusiasmó muchísimo ver que los ojos estaban compuestos de cientos y cientos de pequeñas estructuras esféricas o elípticas, albóndigas y salchichas micrométricas, dice Cabot. El pez bruja moderno carece de esa estructura y en vez de ella
tiene unas extrañas manchas claras donde debiesen estar los ojos. El tejido retiniano del mixing antiguo, el retiniano tiene que ver con la retina, que es la parte que permite ver en los ojos ya. Notablemente conservado, sugiere que la visión del pez bruja siguió un curso inverso, fenómeno conocido como evolución regresiva. Regresiva es como que hacia atrás. Estamos acostumbrados a pensar en la evolución como un proceso acumulativo, pero también es un proceso de pérdida, pues hay capacidades que se degradan cuando el costo es mayor que el beneficio. Y parece que los ojos del Miximo se volvieron muy costosos. Varias especies de animales cavernícolas como peces, cangrejos y salamandras han evolucionado a la ceguera y sus estructuras oculares se han deteriorado. En 2015, un estudio de peces cavernícolas halló que el procesamiento ocular y visual en el cerebro podía requerir entre 5 y 17% del consumo total de energía del animal. Otra investigación publicada el mismo año produjo los mismos resultados, estableciendo que la visión consume hasta el 15% de la energía de reposo de los Astyanax mexicanos, jóvenes que viven en la superficie. Los investigadores siguen debatiendo si la pérdida de visión se debe al consumo de energía o es consecuencia de la mutación aleatoria, aunque se postula que los dos procesos podrían actuar simultáneamente y esto no ocurre solo con los ojos. Entonces, solucionario, hagamos la actividad. Evolución. Cuando hablamos de evolución, se habla del concepto de cómo son los organismos que se encuentran hoy día en esta población. Y dice que los peces brujas son ciegos, producto de una evolución regresiva, ¿cierto? Que determinó que los peces sin visión prevalecieran ante los peces que podían distinguir figuras. La adaptación es que ahora tenemos peces sin visión. La variación es que habían peces que veían y otros peces que no veían. La presión selectiva es que probablemente en el fondo del mar no requerían de la luz y de la visión y por tanto eso requería demasiada energía, por tanto no era factible tener visión si finalmente no veía nada porque no había luz. Y la selección natural es que los peces sin visión eran favorecidos en relación a los que sí veían. Según este texto, como pueden observar ahí, ¿cierto? Efectivamente, em, el que pudieran ver significaba que consumían 15% más de la energía. Y si están en el fondo del mar, efectivamente no hay luz y por tanto no es tan necesario ver como tener otros sentidos. ¿Ya? Eso era, habían otros casos también. Y el último caso era el del COVID-19, perdón, el virus. Y yo les puse este fragmento y la idea era resolver ciertas preguntas que vamos a ver después. A 3 meses de su aparición, ¿qué sabemos hoy sobre las características del COVID-19? A poco más de 2 meses de que se reportara en China los primeros casos de un nuevo tipo de coronavirus, hoy identificado como el virus SARS-CoV-2, que puede causar la enfermedad de COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó la existencia de los primeros 3 casos en Chile. Existen cerca de 40 especies de coronavirus y solo 7 de ellos infectan humanos, dentro de los cuales podemos encontrar el SARS-CoV en el 2003, el HCoV-L63 en el 2004, el HQU1 en el 2005, el MERS-CoV en el 2012 y el SARS-CoV, comúnmente conocido como el 2019 nCoV en el 2019. ¿Ya? Ahí podemos ver claramente el MERS y el SARS que son bien conocidos. Gracias a la secuencia completa del virus se ha determinado que posee una similitud del 70% con el SARS-CoV, ya que que está acá, ¿ya? Que es la enfermedad del SARS, y que este nuevo virus puede ser un recombinante entre un coronavirus de murciélago y otro coronavirus de serpiente o bisones. El virus tiene un periodo de incubación de 5 a 14 días. Incubación significa que en el periodo en que está dentro del cuerpo y empieza a colonizar todas las células del cuerpo, se demora entre 5 y 14 días, dentro de los cuales podría o no presentar síntomas.
Sin embargo, durante este periodo puede ser transmitido de persona a persona por medio de minúsculas gotitas que salen disparadas a cada estornudo o tosido. El virus puede ser inactivo en las superficies con alcohol o con limpiador doméstico en base a cloro. Para las manos se debe utilizar alcohol gel al 60%. El SARS-CoV-2, que es el COVID-19, es altamente contagioso entre personas y sus síntomas son similares a otros cuadros respiratorios: fiebre sobre 38 grados, tos y dificultad para respirar. En casos más severos puede generar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, daño hepático o la muerte. Dentro de los grupos de riesgo se encuentran los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos. ¿Qué significa inmunosuprimidos? Significa que tienen baja su sistema, baja las defensas, bajo su sistema inmune. Entonces, ¿cómo se explica que el virus evolucionara de otros virus? Como pueden observar aquí, se cree que este evolucionó porque tiene su secuencia genética muy similar a un virus anterior, ¿cierto? Además, decía aquí que eh, este virus puede ser un recombinante entre el coronavirus de murciélago y otros virus que se encontraban en otras especies, ¿cierto? Ahora, ¿en qué parte del texto podríamos identificar variabilidad genética? Explíquelos con sus palabras. Si observan aquí, me dicen que hay de este virus aproximadamente 40 especies de coronavirus. Todos distintos, ¿se fijan o no? Por tanto, ahí evidentemente tenemos variabilidad genética. Bueno, eso chicos. Espero que pudieran haber realizado la guía. Ahora yo les voy a mandar un nuevo video eh, dentro de la semana que va a consistir en tipos de evolución, ¿cierto? Y además de los tipos de evolución, vamos a ver cuáles son las evidencias evolutivas y con eso vamos a terminar la unidad cero. Esperemos que podamos terminar esta semana para ya la próxima semana comenzar con contenido del segundo medio. Adiós, que se encuentren muy bien.